Buenos días, bienvenidos a un programa nuevo de esta serie, Haftarah, Profetas, los libros sellados. Este es el programa número 23. Ahí, una disculpa, la porción pasada dije que era el 21, es el 22, perdón. Este es el 23. Y en esta sección de la Haftarah de los profetas es la sección correspondiente a la Parashot Pekudei, donde se veía el recuento de todos los materiales que se usaron en la construcción del tabernáculo, el oro, la plata y el cobre, o sea, o cuánto se utilizó de cada uno de los materiales, el cómo se debían de cubrir los utensilios sagrados cuando iban a viajar en el desierto, o sea, cuando se iba a mover el tabernáculo, las piedras de ónix para el pectoral de juicio y su confección, el efod, los tzitzit, la revisión final del tabernáculo está hecha por Moisés, ya cuando le dio su visto bueno de que ya estaba todo terminado. Cuando se erigió el tabernáculo, que eso fue el primer día del segundo año desde que salieron de Egipto, y como se puso el arca del pacto ya en su lugar, adentro del lugar santísimo, en ese tabernáculo móvil, movible, se encendieron la menorá, se quemó el incienso, o sea, todo ya se, digamos, se echó a volar el tabernáculo en esa porción de la Torah, en Pekudei. Y en esta porción de los profetas vamos a estudiar Primera de Reyes, capítulo 7 del versículo 51, bueno, nada más es ese versículo de ese capítulo, y del capítulo 8 del 1 al 21. Vamos a ver igual que ya se terminaron todos los trabajos del Templo de Salomón y que se traslada el arca del pacto pues, del Mishkan, de ese tabernáculo, ya hacia el lugar santísimo dentro del templo, y también pues vemos como la gloria de Dios, la Shejina de Dios, ese humo llena el templo, pues como en diciendo, ok, acepto que hicieron las cosas bien y aquí va a estar mi presencia, ¿no? Este es más o menos un poquito, un adelanto de lo que vamos a ver. Antes de seguir hablando como loco, porque luego Gabo piensa que me olvido de él, le doy la bienvenida. Gabo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo estás? Pues hace mucho que no hablábamos, hace una semana, pero siempre es un gusto estar aquí de nuevo. Si nos estás escuchando en 2016, esto no es cierto. Sí, sí, bueno, como dijimos hace unos minutos que terminamos la porción pasada, esta en la mayoría de los años va a ser una porción doble, entonces la porción pasada y esta porción, pues se van a escuchar en un mismo sábado, entonces si nos estás escuchando en el 2017, 18, 19, pues nos acabas de escuchar seguramente hace un par de minutos y te pasaste a esta porción, o a lo mejor te aburriste y te fuiste y después de unas horas o unos días nos estás escuchando. Si es el 2016, bueno, esto está pregrabado, y la porción pasada la escuchaste hace una semana, ¿no? Entonces, si así fue, pues bienvenidos de nuevo, una semana después. Y, pues esta es la continuación de la pasada, ¿no? La pasada fue del capítulo 7 de Primera de Reyes, del versículo 40 al 50, y ahorita sigue exactamente en el 51, o sea, donde se había quedado. Cosa que normalmente no sucede en las haftarás, ¿no? Como ya hemos visto, pues las haftarás nos traen brincando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque ¿qué son las haftarás? Otra vez vamos a comentar así rápidamente. Es cuando Grecia, los griegos, tomaron dominio sobre Israel y les comenzó a prohibir que siguieran sus tradiciones, que festejaran sus fiestas, que circuncidaran a sus hijos, que estudiaran la Torá, o el castigo era la muerte. Entonces, por lo que pensaron los rabinos fue: ¿cómo podemos estudiar algo que no sea la Torah, pero que nos recuerde qué deberíamos de estar estudiando de la Torah en ese tiempo? Como sabemos, pues el estudio de las parashot pues, se remonta muchos años atrás. Entonces, pues vinieron con este tipo de estudio de la Haftarah, ¿no? O sea, buscaban alguna porción en los profetas que tuviera alguna palabra o que tuviera una serie de palabras o instrucciones o diferentes cosas que los hicieran recordar la Torah. Entonces, por eso estamos siguiendo este tipo de estudio, esta Haftarah, que es pues un poquito por respeto a eso, ¿no? A esa inquietud de los rabinos, por
buscar el no olvidarse de la Torah, ¿no? Pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es un estudio que estamos siguiendo que es completamente siguiendo la tradición rabínica, en este caso la Ashkenazi, este, y por eso lo seguimos haciendo así. Lo ideal, y la recomendación es que se estudie la Biblia desde Génesis a 1:1 y todo seguidito, seguidito, seguidito hasta terminar en Apocalipsis, para tener un buen contexto, para no sacar cosas fuera de contexto, para no agarrar un versículo aquí y otro de allá. En este caso estamos siguiendo esta tradición, para dar un contexto general, una visión general, y ya que cada quien pues siga su caminito de ir verso por verso, leyendo toda la Biblia, ¿no? Entonces, con eso dicho, Gabo, no sé si tengas algún saludo, porque pues hace una semana que no nos hablamos. Sí, fíjate que sí, vale mucho la pena que las personas que no escucharon la sesión anterior escuchen sobre todo el contexto, ¿no? Bueno, pues es prácticamente, como tú decías, no es propiamente el tabernáculo movible, sino ya la construcción propiamente de un edificio. Ahora, en la sesión anterior dejamos una pregunta hecha, no sé si recuerdas. Sí, 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 que por qué Dios le había recriminado a David, ¿no? Que pues porque había usado tanta sangre para conseguir instrumentos y todo lo relacionado con el templo. exacto, le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a construir el templo porque a ti te gusta demasiado la guerra, a pesar de que David siempre le preguntaba a Dios si debía ir a la guerra o no. Y entonces David no iba a la guerra si no era con la autorización de Dios. Entonces, ¿por qué ahora Dios le dice que le gusta mucho la guerra, ¿no? Este tema es muy interesante, Memo, porque parece ser que a Dios no le gusta que quien construye el templo sea una persona bélica, ¿no? Una persona conflictiva, una persona no sé si estuvo bien que dijera conflictiva, porque normalmente pensamos que David era un súper tipazo, ¿no? Y sí que lo era, pero esa característica parece ser que no es la que Dios quería que estuviera plasmada en el templo. ¿Será casualidad, Memo, que prácticamente no se habla nada de Salomón? ¿No? Cuando tú buscas en la Biblia la historia de Salomón, pues te vas a encontrar con que él pidió sabiduría y ya, eso es todo lo que sabemos de Salomón, ¿no? Después sabemos que se casó con Ujú. muchas mujeres, que tuvo muchos caballos, que hizo convenios con Egipto, y eso es todo lo que sabemos de Salomón. Pero si te fijas, la mayoría de los capítulos que hablan sobre Salomón en realidad hablan sobre el templo. Ujú. Entonces, eh, otra cosa bien que podemos conectar es el nombre Salomón significa la paz de él, es decir, una persona que no tuvo conflictos ni tuvo guerras, ¿no? Entonces, la característica principal de Salomón, el que construyó el tabernáculo, es la sabiduría. ¿Será que eso es lo que Dios aspira que busquemos? Claro. ¿Y La, qué es la y que sabiduría? la sabiduría. Y entonces, si quisiéramos analizar en qué momento real alcanzó Salomón la máxima sabiduría, tendríamos que estudiar entonces más bien un libro muy interesante que él escribió, que incluso es muy fatídico, pero, ay, se me olvidó el nombre de ese libro, ¿no? ¿Cómo se llama? Eclesiastés, Eclesiastés, no, Proverbios. Eclesiastés. Sí, o sea, si queremos analizar cómo pensaba Salomón, cómo sentía, analicemos el libro de Eclesiastés. Claro, Esa ya es tarea, ¿no? muy bien. Y no es tan largo, No, no, no es tan largo y es sumamente interesante por ahí. Fíjate que te voy a pasar el PDF donde viene la explicación. Es fascinante el libro de Eclesiastés cuando lo entiendes desde la perspectiva rabínica. Ok. Sí, igual si me lo pasas ahí lo cuelgo en este estudio. Ándale. Un, un link. Muy bien. Entonces, pues bueno, vámonos de lleno a Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 51. Es el último versículo de ese capítulo, del capítulo 7. Y comienza diciendo, como habíamos visto, ¿no? De qué se trató del 40 al 50, de cómo Hiram o Hirom, había terminado todos los utensilios de cobre, y después decía, y Salomón también, pues mandó a hacer los utensilios de oro que se iban a utilizar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Entonces aquí continúa diciendo, una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo de Dios, Salomón hizo traer el oro
la plata y los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo del Señor. O sea, entonces quiere decir que David, pues sí hizo algunas cosas, ¿no? Sí hizo algunos utensilios, no todo lo mandó a hacer Salomón, porque pues aquí está diciendo, ¿no? Que mandó traer los utensilios que su padre David había consagrado. Este, ahí me gustaría irme así bien rápido a Primera de Crónicas, del capítulo 28 del 11 al 12, que habla un poquito sobre que estos utensilios que David, hizo o consagró. Y dice, entonces David dio a Salomón su hijo los diseños de los vestíbulos del templo, sus edificios, sus áreas de provisiones, sus aposentos superiores, sus aposentos interiores y el lugar para la cubierta del arca. También los diseños para todo lo que le había sido dado por el Espíritu. Ay, ay, pues cómo no, eso de lo del Espíritu, pues eso nada más es del Nuevo Testamento, ¿no? Pues, del Viejo todavía no estaba, ¿no? O eso es lo que pensamos muchas personas, pero vemos que nada que ver. Aquí realmente la palabra que se utiliza es el ruaj, o sea, el ruaj de Dios le había dado a Salomón para los patios de la casa de Dios, para los aposentos que lo rodeaban, para los tesoros en la casa de Dios, los tesoros de los artículos santos y las áreas apartadas de los sacerdotes y los levitas, para el trabajo envuelto en el servicio a la casa de Dios y para todos los artículos necesitados para el servicio a la casa de Dios, ¿no? Entonces, pues vemos ahí un poquito una referencia de qué estaba hablando aquí, o qué se está diciendo aquí en el versículo 51 del capítulo 7, donde pues me llama mucho la atención eso, ese tema del espíritu, ¿no? Que no nada más lo vemos en el Nuevo Testamento. De hecho, tengo por ahí algún artículo que hice hace un año o más, sobre ese tema, ¿no? Del el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Claro, incluso en el libro de los Hechos, Memo, no sé si por ahí has ubicado ciertos versos en los que están hablando judíos, ¿no? Allá por el capítulo 15, y entonces llega Pablo con Jacobo, llega Pablo, Pedro y algún otro con Jacobo y le dicen, mira, dice, los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo al igual que nosotros. Órale, Órale. muy Y entonces dicen, bueno. mira qué raro, ¿eh? Que, como que, ¿por qué será esto, no? Entonces sí, es fascinante ese tema. Ujú. Que ahí es una de esas que vamos a dejar en el aire, ¿no? Ándale. Para que se queden pensando Y le en busquen eso. ahí a los estudios en la página. Exacto. Entonces, bueno, aquí ya nos pasamos al capítulo 8, donde se va a ver ya el traslado del arca, del tabernáculo hacia el templo. Aquí el capítulo de en Crónicas que hace referencia a esto es, Segunda de Crónicas capítulo 5 y capítulo 6. Más o menos son los paralelos a estos libros de Reyes. Como sabemos, tenemos dos libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, tenemos dos libros de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas. Es muy interesante siempre que estudiemos Reyes, tomar en cuenta lo que dice Crónicas y viceversa. ¿Por qué? Porque los dos se complementan, ¿no? Entonces, ahorita nos toca estudiar Reyes, pero ahí sí les dejamos igual de tarea, pues echarse un clavado a Segunda Crónica 5 y Segunda Crónica 6 para complementar este estudio, ¿no? Entonces aquí ya en el capítulo 8 comienza diciendo, entonces el rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se consagraran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del Señor desde Sión, o Sión, la ciudad de David, ¿no? Entonces aquí vemos pues que ya estaba el templo terminado, el templo listo, pero ¿para qué estaba listo el templo, Gabo? ¿Para el arca? Órale. ¿O para qué será? ¿O por qué será que todo eso que se construyó era nada más para el arca, ¿no? O sea, pues, ¿por qué será tan importante el arca del pacto? Este, ¿Hay algún versículo que nos puede ayudar a saber por qué es tan importante? Segunda de Samuel, capítulo 6:2, donde dice, luego David tomó toda la fuerza que tenía con él entonces y alguno de los príncipes de Judá salió por Baal Judá para traer de allí el arca de Dios, de Elohim, la cual lleva el nombre Jehová Elohim Sebaot, o Yud-Heh-Elohim Sebaot,
entronado sobre los querubín, ¿no? Entonces, Órale. ¿por qué es tan importante el arca del pacto? Ese arca, que fue lo primero que movieron, una vez que estaba terminada la casa, pues porque ahí está depositado el nombre de Dios, ¿no? La presencia, la Shejinah, este, o sea, yo creo que lo más importante que se tenía en ese momento, ¿no? Y que vamos a leer después los profetas que dice que en un futuro, cuando ya esté aquí el Mesías, que ya ni nos vamos a acordar del arca, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a estar no nada más en el arca, sino en todo Jerusalén, ¿no? Y en nuestras frentes, ¿no? Ajá. Entonces, pero en ese momento histórico, pues sí era, digo, ahorita yo creo que sigue siendo algo muy, muy importante que no sabemos dónde está. Algunos dicen que sí se sabe, otros dicen que pues te están mintiendo. Que yo creo que si se encontrara, híjole, sería algo, no sé si incluso hasta peligroso y que podría desatar algo, ¿no? Alguna guerra o algo así. Porque pues dentro del arca que está, pues están las dos tablas que lo que nos dice en Éxodo fueron grabadas con el mismo dedo de Dios. Entonces, pues imagínate qué tan importante es esa arca, ¿no? Que es donde cuando la presencia de Dios llegaba al tabernáculo o al templo, es donde su presencia llegaba y se postraba en ese, se llamaba el trono de Dios, ¿no? Entonces imagínate Claro. que Sí, porque, todo lo que representa, ¿no? sí, porque imagínate que al decir el trono de Dios, estamos diciendo que lo que está entronado es el nombre de Dios, pero la base del trono de Dios, ¿no? Son los mandamientos. Eso está Claro. impresionante. Exacto, sí, y vamos a ver un versículo más adelante, ¿no? Que decía, pues que adentro del arca solamente estaban esas dos tablas donde están los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué nos manda a llamar eso? Pues que no tiene nada que ver esa arca con la idolatría, ni nada de eso, ni nada, nada, nada más que los mandamientos, ¿no? Entonces, esa viene siendo la base, como bien lo dices, y yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Entender eso, que la base del nombre de Dios es que si lo queremos representar, tenemos que seguir sus mandamientos, ¿no? Entonces, pues sí, este, Wow. es movida esta arca, es lo primero que se mueve dentro del lugar santísimo, obviamente, que es donde va a ir. Y versículo 2 dice, así que en el mes de Etanim, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Y otra vez, ya habíamos leído hace como 2 o 3 semanas también el nombre del mes tercero, creo. Y que mucha gente dice, mira, ese sí es el nombre real, de como se llama ese mes tercero. Y aquí pues podríamos decir, este es el nombre real de cómo se llama el mes séptimo, Etanim. Este, porque sabemos que pues hay diferentes nombres para los meses hebreos, ¿no? Los actuales que conocemos ahorita pues son babilonios, y los rabinos no tienen ningún problema para que esa afirmación sea correcta de que pues son de nombres babilonios. Pero aquí en este punto histórico pues todavía no habían tomado esas tradiciones babilonias. Entonces este nombre Tanim, pues ¿qué vendrá siendo? ¿De dónde vendrá siendo? Otra cosa, sabemos que en la Torá a los meses se les llama el mes primero, el mes segundo, el mes tercero, el cuarto, quinto, sexto, etcétera, etcétera. O sea, no, en la Torá no se les da ningún nombre. Pues bueno, este nombre de Tanim viene de la cultura cananea, ¿no? Claro. Y por eso lo dice el nombre, el mes de Tanim, y luego dice que es el mes séptimo, ¿no? Otra cosa pudiera ser que a lo mejor, Memo, con el paso del tiempo, ellos empezaron a identificar como nombres representativos de lo que sucedía en ese mes. Etanim significa fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué relación tendrá este nombre que significa fuertes con lo que sucedía en esa época? Bueno, hay dos cosas importantes. Era la fecha de la recolección de los frutos del campo. Ujú. Entonces, pues requería un montón de trabajo, ¿no? Y por otra parte, en este mes aparecen las festividades de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot.
Entonces, el significado que encierran estas festividades, pues también podemos decir que es muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Entonces, pudiera ser una u otra. Cuando regrese el Mesías, pues ya le preguntaremos, ¿no? Así es. Y bueno, entonces dice el versículo 3: Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Con la ayuda de los levitas trasladaron el arca del Señor, o el arca de Dios, junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. Y ahí una pregunta que puede surgir es, entiendo que se hayan llevado el arca, entiendo que se hayan llevado los utensilios que había ahí en la tienda de reunión, pero ¿para qué se llevaron la tienda de reunión, no? ¿Qué hicieron con Ándale. ella? ¿La metieron al lugar santísimo? ¿O qué hicieron? La verdad es que es una pregunta que no tengo una respuesta sólida, nada más lo único, lo que dice la tradición judía es que esa tienda de reunión la enterraron abajo del templo. Es el único comentario que he escuchado, pero realmente, pues no sé, no creo que la hayan metido al templo. Bueno, en el comentario que yo encontré dice, enterrarlo es un decir, ¿no? Porque abajo del templo estaban las cámaras del tesoro. Tú dices que ahí fue donde se guardaron. Ok, bueno, entonces, pero, pero sí me da mucho la atención, no quise que se llevaron la tienda de reunión. Así como para guardarla, esperemos que no se No, ofrezca. no. No, no creo. Entonces, dice versículo 5: El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta, ¿no? Así como la misma expresión que vimos en la porción pasada, que fue imposible llevar la cuenta de todo el cobre que se utilizó, o el bronce que se utilizó, como decían en esta versión. Pues aquí también, ¿no? Dice que fueron tantos los sacrificios que se hicieron en ese primer templo que pues no pudieron llevar la cuenta de cuántos animalitos se sacrificaron, ¿no? Como decías, y hacías el comentario de la semana pasada o en la porción pasada, pues que pues la gente que se siente renuente en este tema de los sacrificios, pues decía, híjole, o sea, ha de haber olido bien feo, ha de haber sido una cuna de muchas enfermedades, pues toda la sangre, todos los microorganismos, microbios, pero como bien decías, ¿no? Se veía que también se trabajó mucho en la parte de tener todo muy, muy limpio. De hecho, pues es una de las cosas que marcaba al pueblo de Israel contra otros pueblos, contra otras culturas que pues tenían pocas enfermedades, porque cuidaban muy bien todos esos temas, ¿no? De la limpieza. Y versículo 6 dice, luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines, ¿no? Las alas de los querubines que estaban en esa tapa, pues es lo que decíamos como lo que se llama como el trono de Dios. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y allí permanecieron hasta el día de hoy. Wow. Y ahí obviamente no está diciendo hasta el día de hoy, el 2016, sino hasta el día de hoy que escribió el escritor este libro, ¿no? Este, ahorita podría ser un poquito confuso porque pues el libro de Reyes termina, para cuando se termina el libro de Reyes pues ya pasan muchos eventos y hasta se destruye el templo, ¿no? Entonces podríamos decir, oye, espérate, pero pues el escritor entonces, ¿cómo le hizo para poner ahí que hasta el día de hoy, siendo que si fue el mismo escritor, pues Ujú. pues ya sabía que se había destruido el templo, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar que así como conocemos ahorita las escrituras, y que tenemos libros, digamos, completos, impresos, pues no es necesariamente como estaban pues cuando fueron escritos, ¿no? Allá escribían rollos y pues eran no era todo el libro de Reyes, digamos, o todo el libro de Salmos o etcétera, sino eran diferentes rollos que luego fueron cosidos se le fue dando la forma que poco a poco hasta la que conocemos ahorita, ¿no? Entonces, obviamente que cuando eso fue escrito,
quiere decir que hasta ese momento, todo eso estaba ahí, ¿no? Claro. Al- Oye, Memo, otra cosa, no sé Dime. si vas a decir algo. Bueno, No, no, me llama adelante. mucho la atención lo que dice por ahí en el verso 7. Dice que los querubines desplegaban sus alas hacia el lugar del arca y cobijaban los querubines, perdón, el arca y las varas. Implica entonces, no sé si te lo Ujú, puedes imaginar, las alas eran muy largas, porque pues prácticamente sí. cubrían en buena parte del propiciatorio, que era la tapa de la caja donde estaban las tablas. Ujú. ¿Por qué? ¿Hacia dónde volteaban ellos? ¿Hacia dónde estaban sus caras? ¿Qué veían ellos? Pues estaban hacia adentro, ¿no? Hacia la Hacia, tapa. hacia la tapa. ¿Y en dónde se manifestaba la presencia de Dios? Arriba de ellos. O sea, arriba de ellos se manifestaba la presencia de Dios. ¿Significa eso entonces que los querubines no podían ver directamente la manifestación de Dios? ¿Quién sí mm, podía verla? El sumo sacerdote que entraba. que iba a estar disipada también con el humo Claro, del incienso. Ah, claro, pero desde ese punto de vista, un ser humano tiene más acceso a la presencia divina que un mismo querubín. muy bien. Órale, ¿eh? Órale. Muy bien. Pues qué ser humano tan poderoso. Claro, y tiene mucho que ver con algo que ya habíamos leído que dice, si Dios creó los universos, solamente a ti se te manifestó. Eso es muy fuerte. Wow. Bueno, seguimos, porque si no, no acabamos. Ándale. Versículo 9 dice, en el arca solo estaban las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella, en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Y aquí pues ya habíamos tocado este tema en alguna de las parashot, no me acuerdo en cuál, que decíamos o que se tiene un entendido, pues en la actualidad de que dentro del arca del pacto estaban no solamente las tablas, sino también está el maná y la vara de Aarón, que habíamos visto pues, versículos en donde cuando se habla de la vara de Aarón, y de el maná, se veía que enfrente del arca es donde iban a estar esos dos, cosas, o sea, la vara de Aarón y el maná, no adentro del arca del pacto. Y aquí pues este era un versículo que habíamos visto que nos aclaraba esas dudas, ¿no? ¿Por qué hay esas dudas? Pues también mucho por lo que está escrito en Hebreos en el capítulo 9 3 en el versículo 4 donde se nos da a entender, por una mala traducción del griego, que dentro del arca estaban esos tres artículos, tanto las tablas como el maná como la vara de Aarón, pero realmente habíamos visto en aquella ocasión, viendo un poquito el griego, que se podía interpretar, había de dos sopas, una o la carta a los hebreos está mal, o la otra está mal traducida, ¿no? O mal interpretada. Entonces, yo prefiero pensar que está mal traducida, que está mal interpretada, a decir, no, toda la carta de los hebreos está mal y no sirve. Entonces, nada más, pues digo, nota aclaratoria. Dentro del arca que hay, las dos tablas que le fueron dadas a Moisés y nada más, ¿no? Y como decíamos, ¿qué implicaciones tiene eso? Pues lo que decías hace ratito, ¿no, Gabo? Que pues la base del nombre de Dios, la base de la presencia de Dios, pues está asentado en los mandamientos de Dios, ¿no? Y Claro. nada más. Y bueno, versículo 10 dice, cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, ¿no? O sea, metieron ahí el arca, los utensilios de oro, salen los sacerdotes y ¡pum! Baja la presencia de Dios. Imagínate, ¿te imaginas haber estado ahí y ver eso? No, hasta miedo daría. Digo, a mí me daría tanto respeto que no sé si saldré huyendo, me quedaría ahí congelado, no sé. Sí, no, quién sabe, no me imagino esa nube, no sé, Sí, no me la no. imagino. Y dice, versículo 11, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, que ahí la palabra culto es lecharé,
que significa o se puede traducir también como ministrar o servir, ¿no? Por eso, pues aquí en esta versión lo traduce como culto, no sé cómo lo traduzca tu versión, Gabo, el versículo 11. Dice, mas no pudieron los sacerdotes permanecer para servir por la nube, ya que colmaba la gloria de Adonai, la casa de Adonai. Por aquí resaltan los rabinos como lo mismo sucedió en Éxodo 40, ¿no? Que dice que no pudo entrar Ujú. Moisés a la tienda de reunión porque estaba la nube. Entonces, no es una nube ligera, no es una nube ligera Ah, no. y a lo mejor no es una nube, es algo que parece una nube que te causa tanto respeto que dices, si entro, a lo mejor hasta me muero. Ujú. Sí, de hecho, en el versículo que sigue, en el versículo 12 dice, entonces Salomón declaró, Señor, tú has dicho que habitarás en la oscuridad de nube, ¿no? Y ahí esa frasecita, oscuridad de nube, es la palabra en hebreo arafel, que en la actualidad, en el hebreo moderno, arafel significa neblina, o sí, pues neblina, pero en el hebreo bíblico, o sea, donde fue utilizado esta palabra arafel, vemos que siempre hace referencia a algo específico en la revelación del Sinaí o que tiene que ver con la presencia de Dios, ¿no? Hay algunos versículos de referencia y si los quieren apuntar y checarlos, Éxodo 20:21, Deuteronomio 4:11, Segunda de Samuel 22:10. Son versículos en donde se utiliza esta misma palabra de Arafel, que es, te digo, siempre hace referencia tanto a ese humo, el que vio Moisés en la zarza o ese humo que vieron en el monte Sinaí, que dice que había terremotos y se oía la voz de Dios por medio de rayos y que había mucho humo, o cuando le dicen, quítate los zapatos porque el suelo que estás pisando es sagrado, también ahí hay presencia de Dios, también se utilizaba esa palabra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que no es un humo común y cualquiera, como un humo de una carne asada o algo así, pues no, yo creo que es muy, muy diferente, ¿no? Y sí, o sea que tan, tan tangible que pues no los dejaba entrar. Exacto. Dice el versículo 13, y yo te he construido, está hablando Salomón, dice, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre, ¿no? Que pues sabemos que después va a ser destruido ese templo, va a volver a ser levantado, va a ser destruido y pues estamos esperando que se construya por tercera vez y esperemos que, y por lo que entendemos de las escrituras, esa tercera vez sí estará al menos un milenio. Dice, versículo 14, luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba ahí de pie. ¿Quién? Pues estaba hablando Salomón y dijo, bendito sea Jehová, Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo de Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, sino que elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor de el Señor, el Dios de Israel, pero él le dijo, me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor, sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas, él será quien construya el templo para mi nombre, ¿no? Que también algo que ya habíamos comentado en la porción pasada, que pues David había tenido esa inquietud de construir el templo, pero pues, le había dicho, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer alguien de tu descendencia, y comentabas ahí, Gabo, que le daba a entender pues también que no nada más él va a ser el que construya el templo, sino pues de esa simiente va a venir también pues, el rey o siempre va a haber un rey de tu simiente que estuviera gobernando el pueblo de Israel y, pues, sobre todo esperando pues a ese Mesías que se siente nuevamente en ese templo, ¿no? Oye, Memo, no sé cómo traduce tu versión, pero me impresiona mucho que aquí Dios está diciendo que este templo no es para la presencia de Dios, ¿no? Porque ya había dicho Dios en Éxodo que si Israel le construía un templo, entonces Dios habitaría en medio de ellos, no en el templo, sino en medio de ellos, ¿no? Entre ellos y adentro de ellos. Todo eso significa. Pero este verso nos está diciendo entonces que prácticamente el templo es para el nombre de Dios. Ujú.
Eso se me Sí, hace, oh, sí, me llama mucho la atención. O sea, ¿qué será? Para dar a conocer para su dar a nombre a conocer todo su el nombre. mundo. Exacto, exacto. O sea, prácticamente está diciendo, la función de ese templo es que yo habite en el corazón de las personas y que sea el trono de mi nombre. Como si fuera una cosa separada de él, que evidentemente no lo es, pero más bien es la publicidad de vengan al templo en el que está el nombre, ¿no? Imagínate esa época de 1000 años en la que ya no haya un templo con una sola imagen adentro y exista un solo Ujú. templo que tú entres y cuando veas lo más alto veas el nombre de Dios. Órale, ¿eh? Órale. Entonces será por algo que está un poquito velado ese nombre Claro, claro. en la actualidad y cuando se construye ese tercer templo salga a la Va a ser luz, y no manifestado ser manifestado y no nada más el masivamente. nombre, ¿no? Sino su significado, obviamente. Exactamente. Pues, Ahora, que ojalá nos que nos toque, toque verlo, que nos sí, toque, ya sea en esta vida o en la que o que sigue. seamos resucitados o Sí, algo, pero para ver si le habíamos dado el clavo. eso, sobre todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, y de hecho aquí en este capítulo 8 en la versión hebrea, hay en cuatro ocasiones diferentes se menciona eso, ¿no? El templo para mi nombre, el templo de mi nombre. O sea, hace cuatro veces mención sobre su nombre. Entonces, pues sí, qué interesante ese tema, ¿no? Ese tema de su nombre y pues todo lo que conlleva su nombre, no nada más yo sé cómo se dice, yo sé qué letras son, y ya por eso soy superior, pues no nada que ver, sino todo lo que conlleva y lo que es su nombre, ¿no? Y también pues el cómo no utilizarlo para mal, ¿no? El cómo no decir, yo conozco su nombre, yo sigo sus mandamientos y luego que esté haciendo otras cosas y entonces esté haciendo mal uso de su nombre. Y, y bueno, entonces ya pues prácticamente para terminar, quedan dos versículos. Y dice el versículo 20, ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió, le he sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor al Señor, al Dios de Israel, y ahí he fijado un lugar para el arca, en el cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Órale, Entonces, otra vez, ¿no? O sea, ¿para qué hizo ese templo? para Para el dos nombre. cosas, para el nombre y para el arca, que pues, ¿qué va en el arca implícito? Pues va el pacto y va el nombre de Dios, ¿no? Y su presencia, la Shejina, como decíamos hace ratito. Claro, imagínate el nivel de análisis que va a hacer el mundo en esa época milenial, en el que se van a revisar y repensar una y otra vez esos 10 mandamientos. Wow, imagínate. Sí. Pues de ahí va a salir toda la Torah. Y van a decir, caray, no, pues no, que ya no. Dale algo así. Híjole, pues muy bien. Pues con eso terminamos, Gabo. No sé si tengas un último comentario, algún último algo. No, 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 yo creo que sí, me gustó mucho esta Aftara. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias otra vez a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen. Compartan si les es algo útil estos estudios de la Parashot, de las Haftarah, compártalas con personas que ustedes piensen o incluso con las que no crean que, que les interese, pues se pueden llevar sorpresas, ¿verdad, Gabo? Ya sé. Este, y pues déjenos sus comentarios, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, complementos, etcétera, etcétera. Todo es para bien, todo es para complementar esto. Y pues muchas gracias de nuevo a todos. Gracias Gabo por tu tiempo. Que te vayan muy bien en tus vacaciones. Pues nos La escuchamos próxima la semana. próxima semana. Muchas gracias, Memo. Shabbat Shalom. Chao, chao.
won't tell you that he loves me. I won't tell you that he saved my life. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours, that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. I won't tell you that he controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours, that there's one of our God, our near time need, our everlasting light. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.